grábenos. En la mañana no decimos tanta peladez, pero grábenos. Fíjese, se vale sobar, ¿eh? Horas y horas y horas de llanto conservador, de lamentos, de quejidos también de algunos morenistas, hay que decirlo. Pero al final, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la minuta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la que se incluye precisamente un artículo transitorio con el que se extiende el mandato del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar. ¡Sóbense, conserva! ¡Sóbense, pero duro! Ahí les va la vitacilina. Es que este era el pretexto, ¿no? La extensión de 2 años de Saldívar era el pretexto de decir, ¡ay! Están atentando contra la Constitución, contra la democracia. Y teníamos ahí hasta Porfirio Muñoz Ledo diciendo, bueno, un muy ya desencajado, muy, ¿cómo decirlo? Pues desencantado también, porque así se ve él, ¿no? Desencantado Porfirio Muñoz Ledo, que no quedó como dirigente de Morena. Pues así vemos, ¿no? A esta, la que es la ahora oposición. Porfirio Muñoz Ledo es de Morena, sí, claro, ¿no? Pero a veces algunos, como dice don David, se miran más conservadores que liberales. Y déjeme le comparto esta nota que escribe Horacio Jiménez y Alexis Ortiz para El Universal, precisamente. Fíjese el encabezado, escuche. 4-13 fractura y de panzazo, Morena, PT y Verde avalan ley Saldívar en lo general. Vamos a leer la nota que escribe Horacio Jiménez y Alexis Ortiz en El Universal. Después de un debate de más de 5 horas, el Pleno de la Cámara de Diputados avaló en lo general la minuta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que incluye el artículo transitorio para que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, amplíe su permanencia al frente de la Judicatura Federal por 2 años más y concluya el 31 de diciembre de 2024. Con voces en contra de que es inconstitucional, un albazo que... Albazo, aparte de todo. Así lo escriben. Te digo, si esto no es periodismo subjetivo, no sé de qué se trata, pues, ¿no? O sea, es que esta nota está llena de comentarios. Y qué bueno, ¿no? Le digo, se vale en el periodismo. En el periodismo existe el editorial, la columna, el artículo de opinión, o el artículo a veces tiene ciertos tintes analíticos, el análisis. Y pues aquí tenemos a Horacio Jiménez y Alexis Ortiz diciendo, con voces en contra de que es inconstitucional, un albazo que dicen se está aprobando en lo oscurito, que es una manzana envenenada y que es una reelección disfrazada. Nos ponen de qué. ¿Y de qué? Es una reelección disfrazada. Diputados, no los diputados, diputados de Morena, PT y Verde avalaron la minuta y se presentaron 553 reservas. Esta minuta apenas alcanzó 260 votos, apenas, apenas, dicen en El Universal. 260 votos a favor de Morena, PT y Verde, 2 abstenciones y 167 votos en contra del PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y Partido Encuentro Solidario. De manera sorpresiva, el diputado Edgar Guzmán Valdés, de Encuentro Social, mencionó que no se pueden hacer leyes con dedicatoria, toda vez que esto va en contra de los principios constitucionales, por lo que pidió quitar el 13º transitorio, ya que de no hacerlo se estaría atentando contra la supremacía constitucional. Desde que tomamos el cargo prometimos respetar la Carta Magna. Y aquí lo hemos planteado varias veces con el constitucionalista el doctor Isaac de Paz, quien por cierto a lo mejor tendremos más adelante, vámonos en chinga con Toño Ruiz para que hablemos precisamente de, pues que muchos desafortunados políticos verdaderamente no son conocedores de la ley y por supuesto de nuestra Carta Magna, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero bueno, lo platicaremos más adelante. Guzmán Valdés manifestó que un artículo transitorio de una ley secundaria no puede modificar el periodo para el cargo de consejero de la Judicatura ni para el de presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En mi fracción política no vamos a actuar al margen de la ley ni contravenir la Carta Magna, ni ir en contra de la independencia que debe haber entre los poderes. Por esto votaremos en contra, pero no todos votaron en contra. Asimismo, el coordinador del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, quien no da cuenta, por ejemplo, de su casa acá en el medio oeste de los Estados Unidos, en Appleton, si no me equivoco, Wisconsin, no, ¿qué digo? Casa, mansión, que dice que es solamente de su esposa, pero que de él no es, que él nomás tiene un bochito en Guanajuato, y que tampoco da cuenta ni responde ante las acusaciones de Nay Salvatori, precisamente de Encuentro Solidario, sobre una especie de jacuzzi al que invitaban a sexoservidoras los panistas en sus oficinas, ahí en la Cámara de Diputados. Pues no, de eso no dice nada Juan Carlos Romero Hicks, ¿no? Pero lo que sí dice es sobre esta información. Dice, asimismo el coordinador del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, aseguró que la reforma representa la corrupción de algunos miembros de los tres poderes para violar la Carta Magna y advirtió se podría hundir al Poder Judicial, dice, ¿no? Al votar por esta reforma se pasaría a la anticonstitucionalidad, señaló. Dijo, son muy constitucionales los panistas, ¿no? No, es que en la Constitución no dice que no podemos tener jacuzzis en nuestras oficinas de la Cámara de Diputados. En la Constitución no dice que podemos ahí andar con sexoservidoras, ¿no? Imagínense. Bueno, no dicen eso, ¿no? Pero pues es que de esto no hablan. De eso no hablan. De eso no dicen nada. Solo de al votar por esta reforma se pasaría a la inconstitucionalidad y lo cita con bombo y platillo el Universal. Dijo que se atentaría contra la división de poderes, contra los pesos constitucionales y generaría una crisis constitucional. Además, se daría paso al gobierno de un solo hombre. Estaríamos ante una imposición del Ejecutivo en favor del presidente de la Suprema Corte, que no fueron los panistas cuando tuvieron el poder con Felipe Calderón los que presionaron mucho precisamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No es el mismo ministro ahora presidente, pero que en ese entonces solamente era uno más de los ministros. Bueno, imagínense, decir uno más son los máximos jueces de México, pero uno más de los ministros de la Suprema Corte de Justicia durante el periodo de Felipe Calderón, durante su sexenio. ¿No fue el que dijo, a mí llegó Felipe Calderón a presionarme? Y ahora sale Romero Hicks con que estaríamos ante una imposición del Ejecutivo en favor del presidente de la Suprema Corte. No. Por su parte, el diputado Enrique Ochoa Reza comentó que la supremacía constitucional es el concepto clave de la discusión que se tendrá, el que la Constitución está por arriba de las leyes secundarias. Dice, discutiremos una transformación a esta ley para mejorar la impartición de justicia en nuestro país mediante reservas, o bien viviremos una noche de profunda oscuridad en la historia del Parlamento mexicano. Ya saben, ¿no? Cuando Enrique Ochoa Reza era dirigente del PRI, cuando estaba al frente del PRI, pues parecía ahí, no sé, ¿no? Tenía lengua de pirata el cabrón, ¿no? Que todo era, no sé qué, yo era muy institucional, como Lorenzo Córdoba. ¿Qué tipo de noche vamos a vivir hoy? La que va a discutir las leyes que van a fortalecer el Poder Judicial de la Federación, o el artículo transitorio que va a minar la credibilidad de la democracia mexicana. La decisión está en todas y todos nosotros, hagamos lo correcto por la patria, expuso el clavillazo Enrique Ochoa Reza, imagínese usted. No, y es que les encanta hablar con palabras adornadas, domingueras, como sus apellidos de alto pedorraje, ¿no? Pero domingueras rebuscadas, ¿no? El diputado Gerardo Fernández Noroña manifestó que el pueblo de México día a día, cada que va a buscar la impartición de justicia, se encuentra con una trituradora que manda a la cárcel a pobres, a minorías, a perseguidos e inocentes. Las cárceles están llenas de inocentes. El PT indicó, se mantiene firme del lado de nuestro gobierno. Es una decisión política que entendemos perfectamente y que asumimos el costo de toda su campaña. Una más con argumentos de tergiversación o linchamiento, una campaña que va encaminada a mantener el estado de cosas en el Poder Judicial. Pero no lo citan en su totalidad. Noroña, híjole, le puso otra repasada a los conservadores y a la oposición en
en su ponencia. Dicen en el Universal, cabe recordar que la tarde del jueves el dictamen de la reforma al Poder Judicial pasó al Pleno de la Cámara de Diputados, luego de que la Comisión de Justicia la aprobara con 17 votos a favor, 3 en contra y 0 abstenciones. Al argumentar que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, es el único que puede llevar a cabo la implementación de la ley orgánica al Poder Judicial de la Federación, los grupos parlamentarios de la Cuarta Transformación aprobaron en sus términos la minuta que contiene el artículo transitorio que le amplía el mandato por 2 años al frente del Consejo de la Judicatura Federal, misma de la que el Pleno discutió más de 500 reservas. Y bueno, la noche del miércoles, usted lo sabe, esto fue por el retraso, ¿no? Que tanto hablaban, que había un retraso. Ya también eso se lo voy a platicar en unos momentos más, ¿no? La ley de la Fiscalía General de la República. A eso vamos en unos momentos. Pero ¿qué le parece esta información? ¿Qué le parece lo que le estoy dando a conocer? Al final ponen a Noroña y ponen uno de sus comentarios, pero no, pues así, no, ¿cómo decirlo? No, una de las partes más duras que expone Gerardo Fernández Noroña ahí en la Cámara de Diputados. Y esa es la realidad. Ahora bien, nos han preguntado mucho aquí en Sin Censura, bueno, ¿qué no son ustedes luchadores por la democracia, por las leyes, por la Constitución? Aquí siempre se los hemos dicho, y es un principio natural de derecho, no se lo quiero yo sacar de la manga ni nada. Desafortunadamente, muchos abogados, muchos constitucionalistas, muchos politólogos se olvidan de esto y les encanta utilizar pues frases hechas desde tiempos romanos, ¿no? Dura lex sed lex, reza la antigua locución latina. Dura lex sed lex, la ley es dura, pero es la ley. Y teníamos, por ejemplo, la semana pasada a alguien que desconoce obviamente de la ley, obviamente, al exintegrante de Garibaldi, y también bailarín exótico Sergio Mayer, o no sé si sea ex bailarín exótico todavía, pero bueno, quien fuera bailarín exótico Sergio Mayer, decir ante la cancelación de la candidatura de Félix Salgado Macedonio, que la ley es la ley, ¿no? Frases hechas, pues, pero un principio fundamental y natural del derecho es ese: no podemos poner al derecho, a la ley, por encima de la justicia, de la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde. Y si me lo preguntan a mí, esto sí lo digo a título personal, a mí sí me parece que esto es una necesidad para implementar precisamente esa reforma a un poder judicial que está en la lona, en trizas, que ha estado haciendo mucho daño a nuestras instituciones y a nuestros, vamos a decirlo, al pueblo de México. Esa sí es la realidad. Estamos hablando de 2 años de extensión del mandato de un ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, que es parte de esa reforma al Poder Judicial, que está comprometido a implementar los cambios necesarios en ese gran monstruo que necesita de muchas reformas, de muchos cambios. Por supuesto que es necesario. Y ni siquiera estoy diciendo que se están pasando a la Constitución por el arco del triunfo. Le digo, más adelante vamos a buscar al doctor Isaac de Paz, experto constitucionalista, para vámonos en chinga con Toño Ruiz, para explicar con señales, con palitos y bolitas, por qué no es anticonstitucional, por qué simple y sencillamente se trata de una adición a la ley para poder implementar una reforma de lo más necesaria. El presidente López Obrador lo dijo en su conferencia de prensa mañanera: no hay otra persona en el Poder Judicial que pueda implementar esto. Todos los demás vienen de regímenes pasados, de sexenios pasados. No lo dijo así, pero todos los demás están corruptos, pues. Necesitamos a alguien que sí lo pueda implementar. Y ese alguien es Arturo Saldívar Lelo de la Rea. ¿Qué tan difícil es entender sobre eso? Verdaderamente no me cabe, señoras y señores, en la cabeza las ideas de algunos que se dicen ser liberales en cuanto a la oposición a esta
reforma al Poder Judicial y la extensión de Saldívar. Lo entiendo de los panistas, de los priistas, de los periodistas. Ellos solamente quieren buscar que no se reforme el Poder Judicial para que ellos sigan utilizando el Poder Judicial. Lo de Saldívar, pues les vale madre. Y mira, ya llegó el presidente, vamos mejor con el presidente y lo platicamos.